Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en a partir de ahora, todo eso de lo que se está hablando de las criptomonedas, de Bitcoin y temas relacionados. Y tenemos dos distinguidos invitados, especialistas en el área. Tenemos a Jesús Rafael Sánchez Medrano, que ha estado ya con nosotros en otras ocasiones, director de Infraestructura y Seguridad de Neotec SRL, y a Junior Duguí Sánchez, analista de seguridad de la información en el sector bancario, miembro y colaborador de la comunidad de Linux dominicana. Con el permiso de los amables televidentes y de los distinguidos invitados, vamos a una primera pausa. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Bueno, quisiera por favor que ustedes, de modo introductorio en principio, para que nos entienda todo el mundo, desde un niño hasta un anciano, hasta el especialista como usted en temas que tienen que ver con todo esto de tecnología, mercado electrónico. Sí. Expliquen en qué consiste todo esto de la criptomoneda y el Bitcoin y cómo se puede acceder. Bueno, básicamente cuando se habla de el blockchain, o sea, cadena de bloques, criptomonedas y demás cosas, estamos hablando de una red o una base de datos distribuida en la cual todos los participantes intercambian información. Ese término viene a ser conocido dado por Bitcoin. Pero ¿qué sucede? Teníamos mecanismos similares antes cuando se hacían intercambios de llaves asíncronas para firmas de seguridad, como es el caso de PGP y GNU-PG, que son herramientas para cifrado y encriptación. ¿Qué sucede en este caso? De la manera como opera Bitcoin y otras criptomonedas es utilizando lo que sería verificación entre diferentes puntos. Por ejemplo, yo hago una transacción y yo valido la transacción anterior que viene referida por otro bloque y yo tengo que pasar la transacción que estoy manejando al bloque siguiente. Eso evita de que se caiga el sistema completo. Es una base de datos distribuida, lo cual evita una denegación de servicio. Eso es lo que... Bien, pero en este caso lo que quizá llama la atención al público común y corriente, y yo estoy en ese público porque no soy especialista como ustedes, es que ahora se está hablando de todas esas herramientas para un tema de hacer negocio, pero al alcance de la gente común. Ya no es un asunto de entre grandes empresas financieras. Entonces, ¿cómo la gente común puede entender y tratar de acercarse a estas herramientas quizá con el interés de hacer negocio? Básicamente lo que se necesita es hardware para hacer lo que son los cálculos y operaciones matemáticas pertinentes y estar conectado a internet para suscribirse a un vínculo de blockchain. ¿Qué sucede en este caso? El hardware no es un hardware tan especializado. Existen hardware especializados y hardware de uso general. Se preparan lo que son los rigs, que serían los armazones para esos fines. ¿Eso se puede hacer en una laptop o una desktop? No, en una laptop no. En una laptop pudiese hacer, pero no va a tener una velocidad de minado óptimo, que es lo que la gente busca. Para tener una velocidad de minado óptimo, se tiene que hacer una inversión. El retorno de la inversión se puede calcular de 4 a 6 meses a partir de que se hace. Entonces, también hay otros indicadores que hay que tomar en cuenta, que son la variación y fluctuación de lo que sería el valor de la criptomoneda. Hay un detalle muy interesante que yo siempre lo he preguntado en los diferentes foros de seguridad, que por qué el equivalente de X criptomoneda o de un Bitcoin o de un Ethereum, lo que sea, tiene que ser en dólares, porque no en euros, porque no en libra esterlina. Eso es un asunto que, por así decirlo, para
desestabilizar otros sistemas monetarios, se ha estado utilizando en los últimos 3 años, por decirlo de esa manera. Bueno, pero quizás eso se entiende también porque todavía el dólar es la divisa de mayor uso Sí, universal. Independientemente que los propios magnates norteamericanos ahora están haciendo grandes inversiones en euros y en libras e incluso están invirtiendo en el mismo en el Bitcoin mismo como tal. Bitcoin y en commodity como el oro, que ahora tiende a subir por todo el tema del petróleo y de la política de Trump y Exacto, esa cosa, pero todavía el dólar es la divisa de mayor uso universal. eso es Bien. cierto. Vamos a ver qué nos dice Junior Dugui. Referente al Bitcoin, ya existen organizaciones a nivel internacional con credibilidad en los clientes para hacer las inversiones en este tipo de moneda, pero como plantea Jesús, este es un mercado muy fluctuante, lo cual genera desconfianza frente a los inversores. Ya esperemos que en años subsiguientes o se determine si va a ser una moneda ya establecida en el sistema monetario internacional o se estará manejando de manera regional entre los distintos países que confíen. Y se están creando otras criptomonedas. Por el caso que plantea Jesús, de que ¿por qué tiene un valor el valor en dólar? China está creando su propia moneda, parte del país de Europa están creando su Hasta propia Venezuela, moneda, con mucha gente Rusia, Venezuela. Con el personaje que gobierna ahí. No, y que también con las carencias pertinentes que hay allá, no hay un sistema eléctrico confiable. Es una economía en problemas, O sea, en estos momentos. No puede Sí. tener un sustento de criptomoneda como tal. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ok, yo voy a tener una máquina operando 24/7, decodificando. No se han preguntado la gente qué es lo que realmente hace detrás de eso. Usted simplemente un punto más para operaciones matemáticas solamente. No, eso es que están utilizando ese poder de procesamiento con otros fines, sea cálculos de gran escala, sea romper contraseñas, sea descifrar información, debido a que no hay una sola computadora que tenga todo ese procesamiento. Por eso se está utilizando blockchain. Bien. Si alguien que nos está escuchando dice, caramba, es interesante explorar esa posibilidad de yo invertir un dinerito, ¿qué ustedes les aconsejan? Bueno, ¿Cómo debe acercarse para tratar de conocer? Porque uno debe conocer en lo mínimo el negocio en que se va a meter. bueno, existen unas cuantas opciones. La primera, aquel que no posee el dinero suficiente para comprar los equipos necesarios, lo que puede hacer una inversión de 200 o 300 dólares en un wallet, o sea, en un conglomerado, un consorcio de minado, que ellos minan, cogen un porcentaje y le dan el dinero más la ganancia, después de haber hecho la operación. Y uno lo calcula eso en base a 3 o 4 meses. Y bueno, no oye decir que el Bitcoin se está valorando mucho en mercados importantes como Chicago, Nueva York, Sí. algunos mercados europeos también. Pero ustedes conocen, aunque no tengan que revelar nombres, de aquí de República Dominicana, alguien que haya hecho algún tipo de inversión y le haya redituado, que dicen que ahora ganan 5, que sé cuántos miles de veces más que lo invirtieron. Yo lo que sí he visto y conozco personas que están minando como tal, que tienen su sistema de energía solar y todo, y tienen sus máquinas operando 24/7 24/7. con sus niveles de enfriamiento correspondientes y todo. Sí, pero no se conoce de números de ganancia todavía. De número de ganancias, por ejemplo, una inversión en equipo de 5.200 dólares en un año tiene que dejar, si no varía mucho, tiene que dejar 2 veces y media lo que se invirtió. Ya. Claro, eso es tomando en cuenta que no hay variación, pero como es un activo de valor, no es una moneda como tal, su fluctuación es totalmente aleatoria. Bueno, todo esto que ustedes mencionan de la criptomoneda a partir de Bitcoin, todo esto del meltdown, ¿ustedes piensan que ese es ya el futuro inmediato en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y tecnología? Bueno, Meltdown Y es... cuando digo futuro inmediato, que se va a hacer masivo, que se va a expandir mucho, pienso. Bueno, el asunto de Meltdown es una vulnerabilidad que está en todos los procesadores ahora mismo, igual que Spectre, que es otra vulnerabilidad como tal. Básicamente estuvimos haciendo una investigación Y las pruebas de lugar, estas fueron dos vulnerabilidades que podemos entender que representan
la pesadilla en la tecnología de microprocesadores, tanto para Intel, AMD y la arquitectura ARM. Podemos dar un poco más de detalle de cómo funciona en este caso ambas vulnerabilidades. La vulnerabilidad de Meltdown aprovecha un fallo que existe desde en 1995, cuando fue expuesto por la IEEE en un simpioso que tuvieron con ciertos organismos, en la cual planteaban de que este tipo de funcionalidad de ejecución especulativa, en la cual consistía en que el procesador, de manera lógica y de manera anormal, identificaba cuáles serían las siguientes instrucciones que se iban a ejecutar en un momento determinado y alaba las instrucciones y las mantenía en reserva. Representaba un riesgo para los sistemas de seguridad en su momento. Y da pena y vergüenza de que uno de los organismos que se quedó con la documentación alojada frente a las pruebas fue la NSA. La NSA. Esta vulnerabilidad expone información sensible del lado del núcleo del sistema operativo, y cuando hablamos de información sensible podemos tocar usuario y contraseña, llave de cifrado para aquellas personas que hacen uso de carteras electrónicas van a quedar expuestas. Por el momento el fabricante y los desarrolladores de software ya han logrado solucionar el fallo, pero esto perjudica en lo que es el rendimiento en la ejecución de los procesos por parte del computador. O sea que lo que yo le digo, o sea, para el comercio electrónico, esto es un riesgo real ahora mismo. Está latente. Está latente. ¿Y qué hacer para no ser tan vulnerable en cualquier actividad que la gente haga? Pero uno piensa más en la de negocio, en la que se puede perder dinero. En este caso, desde el que tiene un celular hasta el que tiene una computadora. Hasta que tiene un Smart TV en su casa. Hasta el que tiene un Smart TV es vulnerable. Hasta las televisiones inteligentes también. Sí, porque tienen como procesador la arquitectura ARM que se ve impactada. ¿Y qué le ocurre, por ejemplo, a una televisión inteligente con este tipo de problemas? No tiene, digamos, que algo visible como tal, pero sí pudiesen ejecutar instrucciones remotas. Si el Smart TV tiene una cámara, pueden, digamos, que hacer operaciones. Ver a las personas que pasen paño menor en la casa. Todo eso. O sea, que pueden espiar a uno, ¿verdad? Básicamente, con estos instrumentos. Básicamente, las vulnerabilidades que se están exponiendo fueron parte de la documentación que Snowden reveló, por lo cual querían silenciarlo. El amigo Snowden que se fue para allá, para Rusia. Ahí es que viene el detalle. Todo eso ya se sabía. O sea, básicamente era de conocimiento de inteligencia y asuntos militares en principio. Sí, eso data desde 1995. Se hizo una reafirmación de esa vulnerabilidad en 1997 cuando se encontró otro error que era el de, para los cálculos de alta precisión y coma flotante en los procesadores Intel. O sea, ya lleva un historial de varias fallas y no se ha tomado la medida correctiva del lugar. Han dejado que los desarrolladores sean que hagan la corrección. Den respuestas puntuales, vamos a decir. Exacto. Pero no hay una respuesta macro. La raíz del problema no se ha corregido. No se ha erradicado. Y corresponde al NSA que ustedes dicen, ¿verdad? Exacto. Que es la NSA es un organismo de Estados Unidos. El organismo de Seguridad Nacional. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sí. Bueno, pero ese es de Estados Unidos. Otros países quizás con capacidad tecnológica pudieran desarrollar su propia defensa, ¿no? También. Desafortunadamente, los procesadores que utilizamos a nivel masivo son fabricados por Estados Unidos o con especificaciones de ellos. O sea, Intel es una compañía norteamericana. Entonces, Acorn RISC Machines era británica, pero la mayoría de la fabricación se hace en Estados Unidos ahora mismo. O sea, sus especificaciones. Exacto. O sea, que estamos en manos de la NSA. Literalmente. CIA, NSA, FBI, todo el mundo. Bueno, sobre estas intervenciones en teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, ni qué decir de esto, de la laptop. Se piensa, el que no sabe de estas cosas, que simplemente pueden ser intervenidas en la medida en que uno está conectado a internet o las está usando. Se demostró de que se puede intervenir el simple hecho de estar conectada, pero con una alimentación mínima de energía, da cabida. Aunque esté apagado el teléfono, si está conectado se puede intervenir. Sí. Y la televisión igual. Ahí es que está el detalle. Estamos expuestos de gran manera
a una escala exponencial. Hay un fallo que tiene que ver con Meltdown y Spectre, que lo revisamos en esta misma semana, que es de las instrucciones AMT, que son de manejo y administración remota para los procesadores Intel, que permiten ejecución arbitraria de manera remota. No importa el sistema pasando operativo. por alto la seguridad que se tiene a nivel del sistema operativo, en la parte de aplicación y en las distintas capas que se suelen implementar en las empresas y en las grandes instituciones. Así es. Bueno, comenzamos introduciendo el tema de los Bitcoin y todas esas cosas, la criptomoneda, pero yo pienso que este tema abarca todo, Sí. prácticamente, y pienso en los grandes sistemas bancarios. ¿Qué tanto los sistemas financieros del mundo y las empresas bancarias en particular tienen conciencia de esto y se están protegiendo para protegerse de ellos y proteger a sus clientes? Todos los activos Sí. tienen conciencia. ¿Qué sucede con los sistemas bancarios? La mayoría de los sistemas bancarios que son pilares no están ejecutándose sobre arquitectura ARM ni Intel. Están ejecutándose sobre PowerPC o una arquitectura RISC X, por decir cualquier cosa. En este caso, ahí no hay vulnerabilidad, pero los sistemas periféricos sí van a sufrir. ¿Cuáles son los periféricos? Los sistemas periféricos pueden ser autorizadores de tarjetas que Ya. se ejecutan en Ya, otro. que se en otra usa mucho en las arquitectura. compras, eso es universal. Ahí es que viene el detalle, porque un sistema periférico puede enviar una información errónea al core bancario, y el core bancario, como viene de un sistema confiable, lo va a aceptar como bueno y válido. Y cuando vengan a reclamar, el dinero va lejos ya. Exacto. Sí. Esas son cosas que pasan. Bueno, me gustaría que Junior, que sabe todo el tema de Linux, porque siempre los especialistas en Linux con lo que he hablado, a mí me ha fascinado, no me he dedicado a aprender lamentablemente Linux. Dicen que los sistemas Linux prácticamente están libres de todo este tipo de problemas y de ataques. No. Lo primero que tenemos que entender es no confiar al 100% ni a cabalidad en un Ni sistema siquiera o un en producto. Linux. Ni siquiera en Linux. Está de antemano saber que uno de los sistemas operativos que en el tiempo más corto da respuesta frente a este tipo de incidentes y que sigue una serie de estructuras frente a los cambios que aplica y lo hace más seguro que otros productos y otros sistemas. Pero igualmente puede estar vulnerable, ya que la vulnerabilidad puede ser o del sistema operativo, o de la aplicación, o del sistema, o del servicio, o en este caso, del propio usuario que inserta la vulnerabilidad en el equipo. Que puede ser a través de un puerto USB, todas esas cosas, Exacto. hasta para un el- disco CD que hay gente que lo usa todavía. Y para el caso, resulta de que es en el procesador, está por encima del sistema operativo. O sea, él vuela todo lo que son los periféricos de seguridad, aún así exponiendo todo. No hay sistema operativo que esté totalmente resguardado de esto. Bien. Y aún tenga el parche aplicado, existe una posible ventana teórica que es en lo que es el arranque en frío, cuando la computadora está apagada y usted la enciende. Ahí el sistema operativo está durmiendo. Ahí es vulnerable. Sí, Ahí pueden atacar. por la simple razón de que se ejecutan unos programas previos antes de llamar el arranque del sistema. Por O eso sea, ahí está desprotegido totalmente. eso es una ventana teórica. Bueno, entonces si una persona, no solo con esto de las criptomonedas, la gente suele entrar, por ejemplo, a ver sus cuentas bancarias, hacer transacciones con la contraseña que le dan el banco, con la llavecita electrónica, todo. ¿Cómo hacer estas operaciones que ya son habituales? La gente se evita filas en los bancos, tener que salir, y hacerlas con las recomendaciones para que sean los más seguras posibles. Bueno, en este caso, dadas estas vulnerabilidades, se hace difícil dar una recomendación puntual, porque la seguridad evoluciona con cada día que pasa. Lo que sí hay que tomar en cuenta es utilizar contraseña segura, aunque desafortunadamente se tiene perfilado que de 5 a 10 años no va a ser necesario eso, por la simple razón de que no importa la contraseña ni la longitud que se ponga, va a poder ser vulnerada. Van a tener que abogar por otros mecanismos de seguridad o seguridad multifactor, que es lo que se está apostando. Algo que usted posee, que sería una llave electrónica
o algo que le pueda dar cierta validez de que es usted como tal, más algo que usted sabe, más algo que usted es. O sea, usted es el usuario. Para que usted me Sí. explique con detalle todas esas que son, vamos a decir, puntos de seguridad Sí. que ya se están conociendo y poniendo en práctica y que deben ser el futuro. Vayamos primero a una pausa para que Perfecto. expliquemos con más detalle cuando Ok. retornemos, por favor. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando, aunque a ustedes les suenen muchos de estos términos un poco extraños para especialistas, pero debemos tratar de abrir bien los ojos y los oídos y aprender lo más que podamos, porque tiene que ver con todos nosotros, que ya acaso no exista un ser humano que tenga una edad productiva en estos tiempos, que no tenga que hacer algún tipo de transacción electrónica, usar un teléfono inteligente, usar una computadora o pedir a alguien, incluso si es que no lo hace personalmente, que use esa tecnología para asuntos propios de la administración personal o de una empresa o de la casa. Por lo tanto, es bueno que sepamos a qué nos exponemos y cómo podemos hacer todas estas operaciones con mayor seguridad. Me decía Jesús Rafael, antes de que fuéramos, de la tendencia que ahora lo que se está creando, me decía el término era Multifactor. multifactor, para tratar de hacer las cosas más seguras. Vamos a hablar en detalle. Básicamente, la seguridad multifactor va más allá de lo que es un simple usuario y una contraseña. Eso es como lo más simple, lo más llano. Exacto. Ya eso está superado entonces. Sí, está superado debido a que ese es el control de acceso básico, discrecional. Más allá de usuario y contraseña, usted debe poseer algo que le pueda brindar una capa por encima de lo que es un usuario y una contraseña que demuestre que usted es la persona o la entidad que está haciendo dicha autenticación. Por ejemplo, lo que era más común antes en cualquier empresa en términos de seguridad era pasar un carnet, Sí, escribir un código, luego se inventaron, bueno, huellas dactilares. exacto. Ya dicen que en algunos casos hasta con la iris del ojo. Sí, Y ya se habla de que se están incrustando chip a la gente debajo de la piel. No sé cómo sí, qué tan avanzado pero estamos en eso. hay riesgo biológico con eso. Hay riesgo biológico. Sí. Bien. Pero tendrían como que combinarse todas esas tecnologías para asegurar lo más que se pueda la clave de acceso, lo que fuera. De hecho, existe ya desde 1997 una patente que habla de lo que es seguridad multifactor, que es utilizar Desde el 97. desde el 97. O sea que ya tenemos 20 años. Sí, King Smith, mejor conocido como King.com, por el caso de Mega Upload y dueño de Mega, fue quien diseñó esa patente y la oficializó. La utilizan Google, Apple, Facebook, Twitter, todo eso cuando uno habilita lo que es la seguridad multifactor, que consiste mi usuario y mi contraseña, más un mensaje que contiene un código único, un one-time password, password de un solo uso, que me llega a mi dispositivo móvil u otro dispositivo que esté vinculado. Ya ahí tenemos dos factores de autenticación, ya cae en lo que es seguridad multifactor. Bien, pero aún en esos casos se han dado violaciones de parte de piratas. Ya la violación viene porque está la involucración directa del usuario. Ya es un asunto de negligencia. Un descuido. Exacto. Bien. Pero no es por el diseño del Bien, protocolo. entonces llevando esto de nuevo al tema original que planteamos de los negocios electrónicos a propósito del boom de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin, a pesar de que es algo atractivo y que mucha gente entiende que puede ganar mucha plata, es entonces riesgoso. Por eso es de que tiene un valor tan alto, por su alto factor de riesgo. Entonces, como se puede obtener grandes ganancias, se pueden obtener grandes pérdidas. Bitcoin ahora mismo cuesta entre 14.000 y 16.000 dólares. Pero el año pasado yo llegué a verla que costaba 1.000 y pico, 2.000. Y menos, sí. Hay Exacto. momentos como fluctuante, pico que crece mucho. Bueno, entonces, por lo que ustedes saben, no sé si ustedes son profesores también del área. Sí, también. ¿Qué se está enseñando aquí a los jóvenes que están estudiando
tecnología de la información y la comunicación. Bueno, básicamente... Yo digo para el aspecto de prepararnos para la seguridad. Básicamente a nivel de seguridad estamos rezagados, para ser honestos. Al punto tal que nosotros, en el caso de nosotros, tuvimos el año pasado la oportunidad de capacitar en seguridad a algunos jóvenes y enfocamos tanto la seguridad defensiva como la seguridad ofensiva, mediante la cual tú puedes identificar cuáles son los niveles de riesgo que se exponen tus activos a través de la seguridad ofensiva antes de que un atacante opte a atacarte. Eso es lo que llaman como de asuntos militares un ataque disuasivo. Correcto. Exacto. Si aquel es una amenaza, yo le mando un bombazo para que sepa que yo estoy vigilándolo y disuadirlo de que no me ataque. Correcto. Así Eso mismo es posible. Es posible. Sí. Entonces, bueno, no se está aprendiendo tanto. ¿Y por qué? Porque debería ser un asunto fundamental para quien se forme para manejar tecnologías y desarrollar software y todo, hacer instalaciones. Bueno, básicamente se debe a que también se ve afectada la parte educativa desde la base. Las personas no se están orientando en lo que es la lectura correspondiente de esos materiales. Simplemente nos quedamos en lo que un tercero nos dice, pero no profundizamos más. Y ahí es que... Bueno, ese es un mal común en todas las especialidades, en todas las profesiones. Pero en esta... Estamos muy aún. superficiales en estos tiempos y eso es triste lo que está pasando. Sí. Entonces, bueno, entonces se aprende poco porque no hay una base. Totalmente de acuerdo. Siempre la base formativa es el principio de todo. Si una base formativa ¿Por es dónde floja, debe empezar una persona joven que se decida por estudiar una carrera vinculada a las tecnologías de la información y la comunicación, a las TICs? ¿Por dónde debe empezar para tener una base sólida? para tener una base sólida? La electrónica, Exacto. que es la base fundamental de los sistemas computacionales, el hardware computacional, el sistema operativo, que es el que se va a encargar de gestionar el hardware, que ya tú conoces. Luego seguimos con la parte de desarrollo de aplicaciones, que es para tú poder desarrollar tus aplicaciones que puedan interactuar con el hardware. Luego ya Profesor, usted mencionó electrónica en primer lugar, pero usted nada más me hizo el anuncio, o sea, ¿qué cosas se debe aprender de la electrónica? Cómo funcionan los transistores, cómo funcionan los capacitores, cómo estos interactúan Las desde lo compuertas más lógicas. profundo de la física y de la química, qué lo componen y cómo esto logran interactuar entre sí. Cómo se desarrollan los vínculos lógicos entre los componentes, cómo esto afecta, y de ahí en adelante, cómo se construye la circuitería, cómo el sistema operativo carga. Eso es básico para poder entender lo que son los mecanismos de seguridad. El que no conoce el sistema operativo o lo que es la arquitectura computacional está totalmente nulo, no puede aprender ni avanzar. Sí. Bueno, ¿usted quiere decir algo más? Que vi que se quedó. No, cuando se carecen de ese conocimiento fundamental, tendemos a ser profesionales con lagunas lógicas. Exacto. De cómo funcionan los sistemas. Entonces, bueno, pasará con esa persona que serán, vamos a decir, simple usuario casi, ¿no? Exacto. No Podríamos- tener la capacidad de verdad de ser ingeniero, de poder diseñar soluciones y Y hasta ser- crear, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Como le diría un conocido, autistas funcionales. ¿Cómo es el término? Autistas Autista funcionales. funcional. Está duro eso. Sí. Sí. Bueno, Bueno, entonces, volviendo a lo de los riesgos para quien usa la tecnología. En el caso de la banca nacional, ¿ustedes piensan que andamos seguros, o sea, que tienen conciencia y tienen gente contratada que ante cualquier eventualidad pueden hacerle frente? Básicamente la banca está pasando por un proceso de transformación. Ellos están implementando varios marcos regulatorios para mitigar, pero solamente se están quedando ahí, porque el personal técnico le falta formación. Entonces tienen que auxiliarse de consultores externos, tanto locales como internacionales, y los mismos proveedores como tal. Entonces, lo que sucede es que no hay personal de calibre para la demanda que ellos tienen. Sí. Bueno, yo no sé si la gente tiene conciencia ni siquiera mínima sobre estas cosas. Le digo porque uno sabe de mucha gente que comete errores elementales Sí. cuando se trata de, qué sé yo, una transferencia de dinero,
Recientemente a mí me pasó algo curioso. A veces hay gente que se queda con un número telefónico y aunque ese número ha cambiado de dueño, piensa que es la misma persona, llama y sin pensarlo dos veces ofrece datos de asuntos privados, personales, que si quien toma la llamada es una persona con intención de hacer maldad, la hace. Por ejemplo, a mí me llamó alguien en estos días, que me han llamado en varias ocasiones, parece que mi número era de algún negocio, para decirme, deme el número de cuenta para depositarle. Si yo hubiese sido una gente mala, le doy un número y le robo ese dinero. Claro. Yo mismo le aconsejé a esa persona, mire, yo no soy esa persona que usted piensa. Son unos productos que venden, creo de asuntos como de cosméticos. Entonces parece que ese número mío era antes de un distribuidor que hacía enviaba la mercancía y esperaba dinero. Digo, no haga eso porque yo bien pude robarle, diciéndole que me depositara en tal número. Y después, ¿cómo iba esa persona a ubicarme? No había forma. Y era difícil. Pudiera hacerlo, pero iba a ser un proceso tedioso, ¿no? Claro. En general, las medidas que la gente debe tomar en cuenta ante cualquier tipo de transacción que vaya a hacer, por la vía que sea, porque ya no hay, por lo que usted me dice, ningún medio seguro, que no se pueda romper la seguridad, espiar y esas cosas, ¿no? Siempre y cuando exista intervención humana de por medio, todo medio seguro es explotable. Ahí es que está el detalle. El humano se convierte en lo que es la propia vulnerabilidad en todo sistema. Si está el factor humano, está el factor error también. Sí. Bueno, entonces, si la gente quiere conocer más respecto a todo esto del espectro, del meltdown, ¿cuáles son las fuentes para aprender? ¿Dónde debe ir? Actualmente ya con la presentación de la vulnerabilidad por parte del proyecto Zero, auspiciado por Google, se abrió una página donde plantean cada uno de los detalles en qué consiste la vulnerabilidad y cómo puede ser solucionada y o mitigada en algunas arquitecturas. La página es meltdownspectre.com.do, si la mente no me falla, que la vi en estos días. .com. Ahí tú puedes tener los detalles frente a este fallo que se está presentando a nivel de... Aparece en cualquier idioma. Aparece en cualquier idioma. Sí. Entonces entran por Google y buscan entonces la palabra y ahí pueden aprender. Correcto. Directamente. Y cómo verificar si tu equipo actual, tanto celular, el computador, es vulnerable a este fallo. Ahí hay una guía. Ahí hay una guía. Para eso. Sí. También el proyecto Zero de Google lleva un historial de todas las vulnerabilidades, tanto físicas como lógicas. Hubo una vulnerabilidad que se llamó Heartbleed, que ya está mitigada en un 80%, tengo entendido, Sí. La cual puso en pánico a todas las instituciones financieras. ¿En qué consistía esa vulnerabilidad? Esa era la vulnerabilidad de los certificados SSL, que podían, por medio de un canal cifrado, podían extraer la información donde se supone que no estaba hecho para eso. Eso da pánico. Sí. Y más para un banco, el Internet Banking, le hacen lo que le dicen en telefonía tapping o le pinchan la línea. Eso que uno ve en algunas novelas como Millennium, de una persona que se hace experta y logra sustracción de cantidades millonarias, crea falsas identidades y nunca se descubren. ¿Es posible en el mundo de hoy? Es posible cuando la empresa o entidad que es atacada no cumple con los controles, procedimientos y políticas que se le establece tanto como empresa como los organismos que se encargan de regularla y el personal interno que se encarga. Deben intervenir las autoridades reguladoras, ¿verdad? Que se apliquen esos la propia empresa y bueno, el individuo de manera particular que tiene interés en que sus bienes no sean robados, ¿no? Correcto. Así es. Bien. Bueno, pero también sigo con la inquietud de que tanto se está enseñando en las academias que preparan a la gente que tiene que ver con esta profesión de estos tiempos relativa a la tecnología, ¿qué tanto lo pueden preparar para que puedan hacer frente a esos desafíos? Bueno, casi siempre la parte formativa viene de mano de una entidad externa a la academia. Casi siempre son capacitaciones empresariales o certificaciones pagadas. La academia no está impartiendo lo que es la base formativa de nivel para poder pasar al próximo. Bien. Aquí ya hay muchas universidades e institutos que se supone que enseñan
ya sea ingeniería de sistemas Sí. y profesiones relativas. ¿Y de dónde salen los formadores? Ustedes son profesores y yo sé que ustedes tienen suficiencia, pero ¿de dónde extraen a los instructores, a los formadores? ¿Dónde los buscan para esas escuelas? Bueno, no sé, desconozco cómo es el proceso. En el caso particular de nosotros, ya nosotros veníamos desde muchos años siendo autodidacta y pasamos por las academias como requisito social en este país, obligatoriamente. Después que uno sale de la academia, uno sigue investigando porque esa es la naturaleza de investigación que uno posee. Hasta que parte del conocimiento adquirido uno lo va transfiriendo y lo va multiplicando. Digamos que hay que tener una pasión por estos Exacto. temas. Sí. Pasión y Sí. vocación. Y Sí, disciplina. está vinculada una cosa a la otra, porque si usted no tiene vocación no va a tener pasión, porque nunca se termina de estudiar. Exacto. Si se desactualiza, queda fuera de mercado, ¿verdad? Así es. Bien, ahora vamos a meternos también dentro del tema, en otra parte que debe ser fundamental. Todo país requiere que las instituciones que se encargan de la seguridad nacional estén a la vanguardia. Es decir, debe haber un cuerpo de agentes policiales preparados, de militares, para las eventualidades que se presenten. Pero de esa parte vamos a hablar cuando volvamos de la próxima pausa. Sí. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre todo esto de la seguridad en las modernas tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que ver con todo lo que se hace, con la economía personal, la economía familiar, la privacidad de las personas, las empresas financieras y no financieras, y también vamos a hablar de la parte que concierne al propio Estado y a su seguridad. Estamos conversando con los profesores y especialistas Jesús Rafael Sánchez Medrano y Junior Duguí Sánchez. Vamos a ver, porque se supone que debemos tener cuerpos de policía, la inteligencia del Estado, en la parte de defensa, que tiene que ver con los militares, un personal también que se prepare en estas cosas, porque el mundo de hoy ya no es de un barco de vela, ¿no? Claro que no. Vamos a ver. En ese punto, a inicio de semana, en España, disculpen que tocamos el tema de España, pero es que Hay que decirlo. hemos estado obligados a una serie de contactos allá para manejar Sí, información y seguir capacitándonos. España, al día de ayer, informó de que había contratado a 2.000 expertos o personas ligadas al área de tecnología para que se encarguen de manejar las amenazas y su mitigación, ya que esto representa un riesgo nacional para el Estado. Estamos viendo que en gran parte de Europa se está viendo el valor que representa la información y el peligro de que ésta pueda ser vulnerada. Entonces, en vista a ese aspecto, ellos decidieron tomar una serie de jóvenes con gran talento, contratarlos para que trabajen para el gobierno y ayuden a evitar que una ciberamenaza como la que tuvimos el año pasado, que fue el caso de encriptación de los archivos de las personas, Ransomware. pueda pasar nuevamente y impactar al país. En nuestro caso, semanas atrás pudimos ver que dentro de un top 10 que se manejan a nivel internacional, me da sorpresa ver que somos una isla pequeña y estábamos dentro de esa lista. ¿Pero es una lista honrosa o deshonrosa? Es honroso porque no da a conocer internacionalmente, aparte del merengue, la bachata y la pelota y el plátano. Pero en nuestro país entiendo que las instituciones correspondientes, como es el caso del DICAN, están manejando sus departamentos y la formación de estos jóvenes para que puedan asistir frente a este tipo de amenazas. Bueno, yo conozco varios oficiales de policía que han sido bien capacitados. No sé cuántos hay, ni si son lo suficientes, pero sé que hay unos cuantos que saben. No son muchos, son unos cuantos. Lo que sí tengo como información de primera mano, que a nivel regulatorio tenemos lo que es la norma TIC que existe aquí en el país, que es la que rige cómo es que debe manejarse todo lo que es el engranaje de tecnología y lo que es comunicación en cuanto al Estado se refiere. Y esa norma está apegada a lo que son las regulaciones de ITIL, COSO, COVID, o sea, a nivel regulatorio estamos bien.
Desconozco cómo se esté manejando a nivel de lo que es la ejecución, porque como no son tantos los profesionales de seguridad que existen en el país, no sé si se pueda dar abasto. Eso es lo que sucede. Sí. Bueno, y uno supone también en el aspecto ya de defensa, que es un poco más secreto para los países, Exacto. que el Ministerio de Defensa tendrá a los militares debidamente capacitados cuando se trate ya de altas operaciones de inteligencia y de mantenerse vigilante para cualquier cosa que pueda afectar la seguridad nacional. Bueno, Más allá del delito común, porque hay cosas que Sí. uno no sabe que ocurren, ¿no? bueno, podría decirle en mi experiencia personal, no es del todo así. A mí me tocó una vez hacer una demostración de seguridad de una institución del Estado que se encarga de parte de la seguridad nacional, de la más crítica. Me voy a reservar el nombre. Y yo le demostré cómo hacerle un bypass al firewall, un FortiGate, Un FortiGate. un FortiGate, 4 comandos solamente. Bueno, pero me imagino que a raíz de esa demostración, que fue didáctica, ¿verdad? No, Tomaron medidas. fue didáctica, pero fue permitida, fue a carta blanca. Sí. Bueno, entonces imagino que han tomado las medidas correspondientes para fortalecer la seguridad después de eso. Es Desconozco lo que uno espera, de ¿no? ahí en adelante. Desconozco de ahí en adelante la información, pero sí tomaron los apuntes del lugar. Y en una industria tan sensible como la aeronavegación, por ejemplo, yo imagino que ahí a nivel internacional las industrias han tratado de mejorar lo más posible la seguridad, porque ahí sí que hay riesgo si puede alguien hacer daño y hacer que un avión aterrice donde no debe o bloquearle la orientación que recibe de las torres de control y todas esas O cosas. simplemente hacer que caiga. Es posible también. Todo depende del nivel de conexión y exposición que tenga ese sistema. Y la motivación de la persona que esté realizando la intrusión. No, Exacto. porque estamos hablando de un desquiciado, un terrorista, una gente que quiere hacerse daño, porque nadie en su sano juicio lo va a hacer. Aunque sí, en caso, por ejemplo, de un enfrentamiento bélico entre dos países, en la guerra dicen que todo es válido, ahí uno pudiera, si tiene ese dominio, Ujú. derribarle naves al enemigo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bien, me gustaría que ustedes den la recomendación final general para refrescar a las personas que quieren hacer cualquier operación de interés financiero, sea con las criptomonedas o con cualquier otro tipo de negocio electrónico. Bueno, básicamente siempre revisar el sitio donde se está ejecutando la transacción. Nunca confiarse simplemente porque diga que es PayPal. Hay que revisar el dominio, hay que revisar también el origen del certificado. La fecha de la máquina influye bastante. ¿Por qué la fecha de la máquina? Porque muchos de esos certificados están vinculados a lo que es fecha y hora. Y si la hora no está sincronizada, puede darle invalidez al certificado y se puede producir un falso positivo. La gente piensa que ha hecho el gran negocio y no Y está haciendo nada. viceversa. Diariamente se invalidan entidades de certificación de seguridad y se validan nuevas, por lo cual siempre mantener las actualizaciones periódicas es una buena práctica o una de ellas. También nunca poner todos los datos en cualquier página, por ejemplo, mi información de mi tarjeta de débito, tarjeta de crédito, no se puede exponer por la simple razón de que cualquier persona puede sustraer ese número y realizar cualquier operación. A propósito, hay una práctica muy común que las personas dicen, tengo que hacerte un depósito, por ejemplo. No ya el teléfono, que se sabe que eso es casi un estadio, todo eso se domina, cualquiera puede pinchar un teléfono. Sí. Pero dice, mándame por WhatsApp la fotografía del número de cuenta de tal cosa. ¿Eso es seguro? La fotografía del número de cuenta no es tan insegura, por decirlo de esa manera. Pero lo que sucede es de que si alguien quisiera hacer un depósito para blanquear una cantidad de X de dinero, y es una persona, por ejemplo, que tiene un límite máximo de que le depositen de 150,000 pesos, que ese es el máximo permitido en un día. Le depositan 1.5 millones. De una vez se va a disparar una alerta en lo que son los sistemas de monitoreo y control de fraude. Y va a tener esa persona que decide dónde sacó ese dinero. Correcto. Y si no puede Y la responder, procedencia y todo. mientras tanto va a estar preso.
bajo No, investigación. pero eso bajo investigación. Bueno, yo digo para decir exagerado, pero va a tener que responder muchas preguntas y Sí. si no la puede responder va a tener problemas. Realmente. Así es, Un proceso de mínimo 3 meses. sí. Yendo a juicio. Las recomendaciones suyas, profesor. Dentro de las recomendaciones para tener buenas prácticas frente al manejo de las transacciones financieras es que el site que tú visitas sea el site correcto, no responder ni abrir email de correo electrónico de personas desconocidas El y llamado no compartir información bancaria con nadie, ni con tu esposa. Información bancaria, Pero se digo, supone que entre los usuario... esposos hay una cuenta No, 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 pero puede ser si es la cuenta común, sí se puede, pero tu cuenta personal, Ya. Ya. Evitar transferírsela por algún medio porque quizá la reciba ella y alguien más la vea. igualmente la información Exacto. de tu tarjeta de crédito y tarjeta de débito, no compartirla en los medios inseguros, inclusive WhatsApp. Exacto. Incluyendo WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Jesús Rafael Sánchez Medrano, director de Infraestructura y Seguridad de Neotec SRL, y a Junior Duguí Sánchez, analista de seguridad de la información en el sector bancario y miembro y colaborador de la comunidad Linux de República Dominicana. Creo que quienes les escucharon ya entienden un poco más todo esto de lo que son las criptomonedas, todo aquello del Spectre y Meltdown y todo lo que está ocurriendo con las tecnologías y las áreas de negocio vinculadas a estas tecnologías, que ya prácticamente yo creo que no hay ninguna zona del comercio que no tenga que hacer uso de la tecnología. Tiene que ser muy rudimentaria para que no haga uso. Entonces, por tanto, hay que conocer esta tecnología y hay que tener en cuenta el consejo de los expertos como ustedes para hacer las cosas de manera segura, porque es muy buena la tecnología, facilita, economiza tiempo y dinero, pero si no se hace bien, uno puede también perder dinero. Correcto. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.